Vamos a hablar ahora de la clase vector. Vector es una clase, es parte de las colecciones. No confundamos vector con un arreglo unidimensional común. Vector es una clase que pertenece a las colecciones. Se comenta mucho que vector es un poco obsoleto y realmente es un poquito más lento y tiene sus desventajas dependiendo de lo que se vaya a hacer, referente a otros de las colecciones, como ya sea el ArrayList, el Queue o otros. Los array en Java son suficientes para guardar tipos básicos de datos y objetos de determinada clase cuyos números conocemos de antemano, o sea, cuyo número de cosas a guardar conocemos con antelación. Algunas veces deseamos guardar objetos en un arreglo, pero no sabemos cuántos objetos vamos a guardar. Una solución es la de crear un array cuya dimensión sea más grande que el número de elementos que vamos a necesitar a guardar. La clase vector nos proporciona una solución alternativa a este problema. Un vector es similar a un arreglo. La diferencia es que un vector crece automáticamente cuando alcanza la dimensión inicial máxima. Además, proporciona métodos adicionales para añadir y eliminar elementos e insertar elementos entre otras dos existentes. Por ejemplo, cuando creamos un vector o un objeto de la clase, podemos especificar cómo va a ser lo de la dimensión. Aquí tenemos varios ejemplos básicos. Por ejemplo, podemos hacerlo de esta manera. Si aquí creamos un vector, como puedes ver, lo que le pasamos es el tamaño inicial y cuántas veces, cuántas dimensiones se va a aumentar. Por ejemplo, aquí tenemos un vector con una dimensión inicial de 20 elementos. Si se rebasa ese número de 20 y llegamos a 21, porque agregamos uno nuevo, ¿verdad? De los elementos, la dimensión va a ser 25 porque se le va a sumar 5 a 20. O sea, se le va a sumar 5 a 20, entonces va a ser 25. Aquí tenemos otro constructor. Este simplemente cuando sobrepasa a 21, que pues ya el tamaño máximo es 20, y sobrepasa a 21, la dimensión inicial se duplica. O sea que ya en vez de 20 va a tener 20, o sea, se le va a agregar 20 más. O sea, la dimensión va a ser 40. Eso es lo que va haciendo el vector. En este caso le estamos diciendo cuánto va a aumentar. Aquí no. Como no se lo decimos, entonces él va a duplicar el tamaño inicial. Y aquí tenemos otro vector que es un constructor normal. Y este vector inicia en 10. Y lo que hace es que se duplica igual, pero cuando rebasa el límite. O sea, si él de por sí te da 10 espacios, si tú llega al límite, agrega 11, entonces ya va a duplicar y va a tener 20 espacios. Claro, incluyendo el 11 que se agregó, que te quedarían 9 disponibles, pero así funcionan los vectores. Si tú necesitas, o sea, pero no es algo como que tú dices, ok, es lo mejor, el vector es el mejor que... Hay personas que explican los vectores como si fuera un arreglo unidimensional básico, normal, un array de eso que se hacen, un arreglo así, como de eso que se hacen, como por ejemplo así. Hay gente que lo explican de esta forma, explicándolo como no se confunda. Esto no es un vector, esto es un arreglo unidimensional. Ahora, un vector, de verdad, cuando hablamos de vector, estamos hablando de esto. Esta es la declaración de un vector. Esto es una clase que hay que importarla. La importamos. Aquí le pasamos el tipo de datos que va a recibir en este caso. Como puedes ver, le pasamos el tipo de datos. Y aquí estamos pasando el elemento. Simplemente, si eso se ejecuta, entonces me muestra el elemento. Ya. Eso es un vector. Ahora, el vector es menos eficiente que otros elementos como ya se vio anteriormente. Por ejemplo, si vamos aquí arriba en la lista, creo que es, sí, la lista, aquí tenemos el ArrayList, el linked list, tenemos el vector, o sea, tenemos el stack también que se puede utilizar, pero, o sea, eso no es algo como que ni vamos a entrar ahí, porque ya es la deficiencia es todavía mucho más grande aquí. Pero aquí este vector es importante que lo conozca porque suena mucho y puedes escucharlo y verlo en cualquier lugar. Puedes saber de él. Entonces,
continuando con esto de los vectores, como te dije, ¿verdad? Eso del espacio que se duplica, eso no se ve internamente. O sea, no se ve a nivel aquí de resultado. Simplemente es algo interno que va haciendo el vector en sí. Acuérdate que le pasamos los parámetros acá. Si vamos a los métodos que contiene, tenemos para añadir. Podemos añadir a partir de un índice. Siempre que tú cheques aquí las opciones, tiene sus definiciones, sus definiciones acá. Añadir una colección desde un índice en específico. También aquí simplemente añade elementos, casi igual que el anterior. Tenemos la capacidad, limpiamos, clonar. Vamos a ver si está lo de remover aquí. Bueno, aquí está para el primer elemento del vector. O sea, hay varios aquí para saber si está vacío el vector o no. De aquí el último elemento, el índice del último elemento del vector, el índice de a partir de un objeto del último elemento. Tenemos el list iterator, esto no lo hemos tratado todavía, pero vamos a verlo un poquito, un momento. Vamos a ver qué más, los remove, míralo aquí, para remover. Todos son los remover elementos. Y ya, como puedes ver, ordenar el tamaño para ordenar. Eso ya, como te dije, esto lo aplica más adelante porque entra dentro de otros parámetros para utilizarlo, para ver cómo lo podemos recorrer. Pero si ya tú tienes la idea de cómo utilizar el array list y eso, es lo mismo. Lo único que tienes que, como dije, lo único que tienes que saber de uno y otro es la diferencia que hay a la hora de implementar uno y otro. ¿Qué rendimiento y cuál es mejor para el tipo de trabajo o proyecto que tú estás haciendo realmente? Eso es lo más importante que se debe de ver en cada uno de estos, con cada uno de estos tipos de colecciones. Por ejemplo, podemos recorrer el vector utilizando el list iterator que vimos en un momento. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner aquí list iterator list igual, escribí mal aquí, el list iterator, y voy a importar la librería, y aquí ahora falta poner lo demás. List iterator, o sea, ¿quién es mi list iterator? Aquí, este list, recuerda que es el vector que yo tengo acá creado, ¿verdad? Entonces aquí yo estoy creando, importé la librería del list iterator, y ahora voy a utilizar, por ejemplo, vamos a poner aquí un while para utilizar esto, un while, y voy a poner esto dentro del while. Entonces aquí yo voy a utilizar y voy a usar sus métodos. Por ejemplo, punto tiene siguiente, o si tiene anterior. Vamos a poner aquí siguiente, y aquí vamos a recorrer con el iterator punto next, y aquí vamos a ejecutar. Mira ahí cómo me aparece. Vamos a recorrerlo hacia atrás ahora. Lo único que voy a hacer para recorrerlo hacia atrás, primero tengo que recorrerlo hacia adelante y luego hacia atrás. O sea, te voy a explicar esto aquí ahora. Un momento, a ver, primero colocar esta parte aquí. Aquí me equivoqué, va el hash. Aquí, esto. Si yo no lo recorro por primera vez hacia adelante, no lo voy a poder recorrer hacia atrás. Entonces, fíjate ahora. Voy a poner aquí un system. Vamos a poner aquí para un salto de línea. Vamos a dejar esto vacío con un salto de línea. Aquí.
y vamos a ejecutar. Y fíjate como ahí ahora me muestra los números, mira, empiezan 8, el primero fue 8, 5, 6, 3, 8, 5, 6, 3 y luego me muestra 3, 6, 5, 8, o sea, de atrás hacia adelante. Esa es alguna de las cosas que podemos, para eso podemos recorrer el iterator, utilizarlo, el list iterator para recorrer, bueno, realmente lo podríamos utilizar con otros arrays, con otros tipos de colecciones. Lo que tienes que verificar es que ese método exista en ese tipo de colección. Si existe, si tú lo ves, lo puedes usar así. Acuérdate que anteriormente hemos utilizado el iterator. Esto me está pidiendo que coloquemos un argumento. Entonces es una advertencia simplemente. Yo puedo suprimirla o ponérselo simplemente y ya, para que se vaya totalmente.